¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, Galileo, aquí en Estudio B. Yo soy Manuel González Vargas y hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de nuestra serie sobre los premios Nobel de este año. Ya hablamos de los premios Nobel de Medicina y de Física en detalle y ahora vamos a hablar del Premio Nobel de Química, pero enfocándonos en un científico mexicano que está en Estados Unidos y que trabaja desde hace muchos años con uno de los ganadores de este año del máximo galardón de la ciencia en el mundo. Así que bienvenidos. Y es que en Galileo hoy es un programa especial, estamos celebrando, es nuestro programa número 60 desde que se estrenó el año pasado aquí en Estudio B, este programa dedicado a ciencia, ciencia y más ciencia, como le decimos siempre. Y hoy, como le adelantábamos al inicio, es el turno de los premios Nobel de Química, que hace unas semanas reconoció a 3 científicos por su trabajo pionero a la hora de predecir e incluso diseñar la estructura de las proteínas, que son las piezas sobre las que se construye la vida. El premio se concedió a David Baker, que trabaja en la Universidad de Washington en Seattle, y a Demis Hassabis y John Jumper, que trabajan en Google DeepMind, un laboratorio británico-estadounidense de investigación de inteligencia artificial con sede en Londres. Heiner Linke, el presidente del Comité del Nobel para Química, dijo que el galardón reconocía investigaciones que hicieron conexiones entre las secuencias de aminoácidos y la estructura de las proteínas. Baker, que es uno de los premiados, diseñó una nueva proteína en 2003 y después su grupo de investigación ha producido una sucesión de imaginativas creaciones proteínicas, incluidas algunas que pueden utilizarse como fármacos, vacunas, nanomateriales y sensores diminutos. Baker le dijo a The Associated Press que el premio era emocionante. Se enteró de madrugada, junto a su mujer, que empezó a gritar al instante, de modo que al estupor del científico también se le añadió un momento ensordecedor. Todo esto nos lleva a Daniel Adriano Silva Manzano. Hace 2 décadas, mientras trabajaba en un laboratorio de la UNAM, Daniel, el egresado de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la Facultad de Medicina de la UNAM y del doctorado en Ciencias Bioquímicas de esa misma entidad y de la Facultad de Química, no tenía noción del evento que le iba a cambiar la vida. Baker, uno de los premios Nobel del que le acabo de hablar, había impartido en ese entonces una conferencia en la Facultad de Medicina y aunque le insistieron para que conociera la grandeza de Ciudad Universitaria, decidió ir al lugar donde se sentía más cómodo, la zona de los laboratorios. Silva Manzano era, en ese momento, el único alumno en el laboratorio al que precisamente Baker pidió acceder. Intrigado por lo que hacía este joven estudiante, el científico estadounidense comenzó a dialogar con él y tuvieron una conversación que duró horas. Ese evento encendió una chispa en Daniel Silva, que a partir de ese momento centró su objetivo en trabajar con este investigador que se había dado la oportunidad de entablar una conversación con él. Para lograrlo, tuvo una larga travesía académica, pero consiguió su meta y en los últimos 10 años o más, ha sido una pieza fundamental en el equipo de David Baker, equipo que ahora puede presumir tiene al ganador del premio Nobel. Desde Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, donde vive desde 2013, Daniel Silva nos cuenta, aquí en Galileo, cómo conoció a David Baker, cómo llegó a trabajar con él, cuáles son las disciplinas en las que el mexicano trabaja, cómo participa precisamente en esas investigaciones y en los laboratorios del más alto nivel científico del mundo. Vamos a escuchar. Yo conocí a David hace muchos años cuando estaba en la licenciatura en Investigación Biomédica Básica y me inspiró para tratar de en algún momento ir con él para aprender lo que él estaba haciendo, porque realmente él era la única persona él inventó el campo del diseño computacional de proteínas. Y básicamente, para poderlo explicar, hay 2 problemas que son paralelos. Uno es el problema del plegamiento de proteínas, que es, tienes una secuencia de ADN, la secuencia de ADN codifica para un RNA, el RNA se lee por una maquinaria que está dentro de las células, y eso lo convierte en una secuencia de aminoácidos, que eso es lo que llamamos una proteína, y eso se pliega en una máquina que dependiendo de la secuencia de los aminoácidos,
va a tener una forma distinta y va a tener una función distinta. No, no solo la secuencia, sino también el número de aminoácidos. Entonces es básicamente, el DNA es pues ahora sí que es son las instrucciones para un ser vivo, ¿no? Y toda esa maquinaria lo transforma y las proteínas son las que cumplen todas estas funciones. Y es bien interesante porque solo hay 20 de esos aminoácidos. Entonces, cuando la gente descubrió esto, inmediatamente tuvieron esta idea de, tiene que haber alguna manera de modelar esto, porque no son tantos aminoácidos y las proteínas se pliegan muy rápido. Las proteínas se pliegan en menos de un segundo. Entonces, no puede ser que se plieguen de manera aleatoria. Tiene que haber un mecanismo ahí. Y si aprendemos cuál es ese mecanismo, entonces podríamos aprender cómo hacerlo al revés. Y al revés sería, si yo sé que quiero una proteína que tenga esta función o que tenga esta forma o ambas cosas, entonces ahora, como conocemos el camino al revés, ese lo conocemos perfectamente. Una vez que sé cuál es la secuencia de aminoácidos que me da esto, entonces puedo codificarlo en un DNA. Y como hoy lo que se llama la producción recombinante de proteínas está muy avanzada, entonces puede ser a un sistema recombinante, producir la proteína y probar si funciona o no. Entonces, lo que David hizo en el 2003 realmente fue demostrar que la parte a la izquierda se podía totalmente en la computadora. Y cuando yo lo conocí en el 2005, vino de una plática y realmente fue magistral. Entonces, en el momento yo estaba estudiando lo que se llama función de proteínas en la computadora. Luego me puse a estudiar bioquímica y me puse a estudiar lo que se llama dinámica de proteínas en la computadora, que es cómo se mueven las proteínas, pero de nuevo esto no es diseño. Y luego me puse a estudiar lo que se llama química computacional, que son principios más fundamentales de cómo interactúan los átomos adentro de las proteínas. Y finalmente, después de como 8 años, eso fue maestría, mi doctorado y mi primer postdoctorado, eh, decidí contactar a David. Esto fue en el 2010 y preguntarle si me apoyaría para irme a su laboratorio. Me dijo que sí, siempre y cuando me consiguiera una beca, pero que él me iba a apoyar a pedir la beca. Y entonces había dos becas en ese entonces que yo podía pedir. Él me recomendó que pidiera la Fulbright, que probablemente es la beca más prestigiosa de aquí. Y yo le dije que tenía acceso probablemente a la Pew para latinoamericanos, la PW para latinoamericanos, que es muy competitiva. Y entonces me dijo que me apoyaba para pedir las dos, pero unos días después me llamó y me dijo, ¿qué crees? Que yo ya le había dicho a alguien que lo iba a apoyar para la Fulbright, entonces aplica solo para la otra. Pero tuve la suerte que me la dieran. Entonces, al final con eso, en el 2013, me fui al laboratorio de David y empezamos a trabajar juntos. Y fue un momento muy interesante cuando yo llegué al laboratorio de David porque fíjate lo que pasó. Lo que pasó es que David diseñó esta proteína que te cuento que es completamente computacionalmente diseñada en el 2003. Y fue un trabajo increíble porque lo hizo y lo demostró de todas las maneras posibles. No había duda después de que lo había hecho. Pero durante los siguientes años, realmente no hubo ninguna otra proteína realmente de novo. Nada importante. A lo que se dedicó más la gente durante los siguientes años fue más bien a lo que se llama reingeniería de proteínas con computadoras, que básicamente es, ok, tomas una proteína natural y la mejoras para que sea más estable. O, por ejemplo, tomar una proteína, esto es un trabajo muy interesante, tomar una proteína que degrada gluten, la hicieron resistente al pH y la hicieron más activa y más selectiva para gluten, y entonces la convirtieron en un terapéutico que la gente se puede tomar si eres intolerante al gluten y por algún motivo te querías echar una chela, yo creo, o te equivocaste y te echaste un pancito, y entonces para que no te la inflamación en el estómago. Pero de nuevo, eso no es ingeniería computacional de proteínas como la conocemos hoy porque está basada en una proteína natural. El segundo ejemplo que te quiero mencionar porque es súper importante es que generaron estas nanopartículas. Una nanopartícula es, imagínate cuando ves ahora sí que como Palacio de los Deportes, ¿no? Esos domos.
Esa clase de estructuras, así es como se ven los virus en general, son estructuras repetitivas. Lo que ellos hicieron es que tomaron proteínas de bacteria y las hicieron que interactuaran entre ellas con cierto ángulo que es repetitivo y entonces forman unas esferas gigantes. Y luego lo que hacen es que les ponen en ciertos lugares específicos los antígenos que quieren que reconozcan para que generen los anticuerpos correctos para que te protejan contra una enfermedad. Y la idea es que en lugar de estarte inyectando, las vacunas tradicionales lo que están haciendo es que te inyectan ya sea el organismo entero que quieres inmunizar o la proteína que quieren inmunizarte, pero es toda la proteína y normalmente no está en el estado en el que va a estar cuando esté en el virus. En cambio, en estas partículas, la idea es que sí va a estar ahí, sí va a estar así. Y eso es, eso es fundamental porque entonces son más inmunogénicas y generan mejores anticuerpos. Y justamente les acaban de aprobar su primer vacuna contra COVID, creo que un año atrás en Sur Corea, y la están vendiendo y toda la cosa. Entonces, sí hicieron cosas muy, muy interesantes en el campo de reingeniería de proteínas, pero no había habido realmente mucho en diseño de nuevo. Y probablemente en los 2 años antes de que yo llegara, lo que sucedió es que hubo un postdoc que se llama Nobu Kobayashi, que se dedicó a estudiar las proteínas de una manera un poco más distinta, un enfoque que le llamamos estadístico. Y básicamente trató de encontrar cómo simplificar la forma en la que construíamos las proteínas y funcionó muy bien. Y eso sucedió realmente cuando yo estaba llegando. Y básicamente lo que pasó es que pasamos de ser incapaces de hacer más ejemplos como ese del 2003 a rápidamente ser capaces de generar decenas de esos ejemplos. El científico mexicano también nos cuenta aquí en Galileo cómo se trabaja en estos laboratorios de Baker, a qué se dedicó específicamente una vez que llegó a Seattle y los avances que han logrado tanto el mexicano como sus colegas en los últimos años. Cuando yo llegué, obviamente todo el mundo estaba súper interesado en esta idea de vamos a modificar proteínas naturales, vamos a modificar una enzima natural, vamos a esto y el otro. Pero David ya había dado el brinco, él siempre ha sido así. Él decía, no, ahora vamos a empezar a hacer solo proteínas de nuevo. Y entonces, básicamente, a mí a lo que me tocó dedicarme, digamos, ese fue el trabajo al que yo me enfoqué, fue no solo diseñar proteínas completamente de nuevo, pero que tuvieran una función, porque todas las que habían diseñado antes es básicamente solamente como crear esculturas, pero que no tienen ninguna función. Pero mi punto de vista es, bueno, si vamos a poner tanto esfuerzo en esto, entonces tratemos de también dar el paso de empezar a descubrir cómo integrar la función en las proteínas. Entonces, uno de los primeros trabajos que hice, y este fue el trabajo fundamental para que este campo explotara realmente, todavía se está utilizando, lo hice junto con Aaron Chevalier. Fue un trabajo donde lo que hicimos es que ah, Aaron se dio cuenta de que vendían en aquel entonces secuencias de DNA de hasta 130 aminoácidos, creo. Necesitas 3 aminoácidos para codificar un aminoácido. No, de hecho, discúlpame, creo que eran de 170. Entonces, el punto era que con los oligos que teníamos acceso en eso, podíamos hacer proteínas de hasta 47 aminoácidos. Ese era el máximo. Entonces nos pusimos esa restricción, pero la belleza era que podíamos pedir miles al mismo tiempo. Y esto realmente cambiaba el juego, porque, o sea, originalmente probábamos una por una, y eso es tedioso, es cansado, es difícil de interpretar. En cambio, con este nuevo método que envisionamos, todo cambió. Entonces, realmente lo que hicimos fue que creamos un set de proteínas de nuevo y les dimos la función de inhibir influenza, inhibir el botulismo. Y mostramos de manera estadística que lo habíamos logrado hacer, ahora sí que
cientos de veces con diferentes grados de éxito. Y este tipo de experimento cambió al mundo, bueno, por lo menos al mundo del diseño de proteínas de David Baker, porque realmente lo que nos faltaba en aquel entonces no era tanto métodos para asignar aminoácidos que creíamos que se iban a plegar en esa proteína, sino métodos para discriminar qué era lo que no iba a funcionar bien. No teníamos nada que nos dijera, todavía no teníamos esa herramienta que te decía, pero es cierto que esta secuencia de DNA se va a convertir en esta secuencia, se va a convertir en esta secuencia plegada. Y todavía no lo teníamos. Entonces, este trabajo de alguna manera removió parte de la barrera porque ahora podíamos ir primero a decenas de miles, más tarde podíamos ir a centenas de miles y creo que probablemente ahora están por ahí de millones. Entonces, realmente esto ayudó a avanzar rapidísimo. Lo siguiente ese fue un trabajo muy bueno y lo publicamos en Nature, se llama ah, diseño masivo de proteínas con función terapéutica. Daniel Silva también da más detalles del trabajo que realizó de la mano de Baker en el tema de las proteínas relacionados con antibióticos y detalla cómo estos avances lo llevaron a abrir una primera compañía con otros compañeros científicos para seguir desarrollando aplicaciones para sus investigaciones, así como la influencia de este trabajo en el resto de las demás disciplinas. Lo escuchamos. La siguiente cosa interesante que hice con David es que yo tenía esta idea de que había algunas proteínas en la naturaleza que ya tenían las funciones que queríamos, pero no eran lo suficientemente buenas para lo que nosotros queríamos. Es decir, imagínate, por ejemplo, hay, hay algunos antibióticos que son muy buenos, etcétera, pero son muy tóxicos. Y entonces los médicos tratan de no usarlos porque ponen en peligro también la vida de la gente. De esa misma manera, hay antibióticos, medicinas que nunca pasan ser aprobados, aunque sean funcionales, porque tienen este problema de toxicidad. Y había esta proteína que se llama interleucina 2, que la gente pensaba que tenía este problema. Y no habían podido solucionarlo. Sabían cómo querían solucionarlo, pero no habían podido. Y todo tenía que ver con quitarle la interacción con una proteína que no tiene nada que ver con la función que quieres tener para tratar cáncer, pero causa toxicidad. Entonces lo que yo hice fue inventar un nuevo método de diseño computacional que nos permitió construir una proteína que conserva la función original de la proteína natural, pero construye una estructura nueva para sostenerla, de manera que ahora ya no tiene esa interacción con la tercera proteína. Y fue un super éxito. Funcionó a la primera, todo el mundo se emocionó muchísimo y lo siguiente que pasó es que la gente quería abrir una compañía alrededor de eso. Y así es como empecé a acercar al mundo de las empresas, porque lo que pasó ahí es que todo el mundo decía, vamos a abrir una compañía, y yo decía, ok, bueno, ¿quién la va a abrir? Y como casi todas las cosas de la respuesta, si no lo haces tú, probablemente no va a pasar. Entonces me lancé a poner un grupo junto de personas del instituto y un amigo mío que se llama Umut Ulge y Carl Walkie, junto conmigo y Alfredo Quijano y David Baker, por supuesto, lanzamos una compañía que se llamó Neoleukin Therapeutics en el 2018. Y esta fue la primera compañía en el mundo que trató de poner una proteína computacionalmente diseñada en un humano. Exitosamente, lo hicimos, corrimos una prueba clínica con ella. Y eso fue realmente un momento que lo cambió todo. Porque antes de eso, el 99% de las personas nos decía que eso no se podía hacer, que no iba a funcionar, que iba a ser inmunogénico y el sistema inmune no lo iba a dejar funcionar, que la FDA no iba a permitir que lo pusieras en manos porque no era biológico, era sintético, cualquier clase de cosas. Pero el 1% que nos creyó fue suficiente para que lo pusiéramos ahí. Y lo que fue súper interesante, bueno, y también triste, es que cuando obtuvieron el resultado intermedio de lo que se llama la fase uno de la prueba clínica, había dos cosas muy claras. La proteína es activa
pero probablemente no lo suficiente, la toxicidad no es lo suficientemente baja, es decir, lo que se llama el índice terapéutico. ¿Qué, a qué nivel, a qué dosis empiezas a ver toxicidad ah, versus actividad contra cáncer? Entonces, definitivamente tiene actividad, pero también definitivamente tiene toxicidad. Y era en la mitad del COVID, etcétera, la compañía decidió que mejor se iban a enfocar en otras cosas y dejaron el programa en paz. De hecho, el programa todavía está corriendo y no han publicado los resultados finales. Entonces, un día de estos los veremos. Pero ¿sabes lo que pasó con eso? Lo que pasó con eso es que inspiró a una generación, realmente una generación de personas, porque realmente quitó esa pregunta acerca de, ¿va a ser posible poner proteínas diseñadas en la computadora en humanos? Sí. ¿Nos tenemos que preocupar tanto por la inmunogenicidad? No, porque no vimos nada de inmunogenicidad en esta prueba clínica. Entonces, hoy en día hay como 30 startups aquí en Estados Unidos tratando de traer terapéuticos diseñados en computadora al mundo. Cuando nosotros empezamos y hasta el 2021 había cero. Entonces, ese fue realmente algo que cambió el mundo. Y lo que hice después es que por ahí el 2020 me decidí regresar, bueno, decidí tomarme un break y pasar un tiempo con la familia. Y luego, ah, bueno, eso fue la compañía. Déjame contarte una cosa más interesante que pasó en la compañía antes de que me saliera. Cuando estaba en la compañía, sucedió el COVID. Y esto es algo independiente de lo de David Baker, pero igualmente es diseño computacional de proteínas y tiene que ver con lo que aprendí con él. Básicamente lo que pasó es que durante el COVID aquí pararon casi todas las cosas y la única manera que podías ir a trabajar es si de alguna manera estás trabajando en algo relacionado con el COVID. Y a mí se me hacía un desperdicio de todas las personas que teníamos tan inteligentes y con tanta pasión y con tecnologías tan interesantes que no intentáramos hacer algo. Y entonces nos pusimos a trabajar y creamos, yo creo que probablemente el candidato para hacer una droga antiviral este, terapéutica intranasal, ah, que el virus no puede escapar jamás, aunque evolucione para donde quiera. La publicamos en Science. Fue un trabajo súper, súper bonito. Desafortunadamente la compañía nunca la llevó a la clínica. David Baker es mucho más audaz. Él le tomó unos 3 años más lograr hacer una cosa parecida, pero la está tratando de avanzar a la clínica todavía. Entonces, habla también acerca de cómo estas tecnologías, incluso antes de todas estas herramientas de la inteligencia artificial, que estuvieran maduras, ya podíamos hacer cosas muy rápido y cosas que fueran útiles. El mexicano nos platica además que después de tomarse un descanso en el mundo científico para pasar tiempo con su familia, volvió a trabajar y a colaborar con David Baker y con su equipo, con quienes crearon una compañía llamada Monoth Bio, de la cual Daniel Silva es el CEO. También nos explica, Daniel, qué es lo que hace específicamente esta compañía. Y luego de regreso a la idea de que en el 2020 me salí y luego por ahí de finales del 2020 decidí regresar al laboratorio de David y preguntarle que si no quería que lo ayudara a hacer cosas. Y me dijo, sí, ¿por qué no nos ayudas a ver si hay otras compañías potenciales aquí y si las hay, por qué no las sacamos? Y me recordó que ya le había prometido que íbamos a ser una compañía de diagnósticos juntos. Y le dije, ok, pues si la tecnología está lista, enséñamela y lo hacemos. Y entonces me enseñó una tecnología que tenía que un amigo mío, Alfredo Quijano, había desarrollado y básicamente la idea es que es un switch que cuando toca la molécula que debe de reconocer, cambia de conformación y entonces eso activa una señal que puedes medir. Y entonces empezamos una compañía con eso, la llamamos Monod Bio. Esto fue a finales del 2021. Los cofundadores ahí somos Alfredo, David y yo.
Y básicamente la idea de esta compañía es súper interesante. Es la idea al revés de la compañía que hicimos antes y también es la idea al revés de todas las otras 30 compañías que están ahí. Ahora estamos trabajando en lo que se llaman diagnósticos y herramientas para la investigación. Y es súper interesante porque esto te lo imaginas como básicamente como una pirámide. En el fondo de la pirámide, todos los investigadores, todas las compañías clínicas, todos los hospitales, todos utilizan estas herramientas para la investigación. Y luego hay un campo un poco un campo regulado, ¿no? Que tiene que tener ciertas regulaciones, gubernamentales, que básicamente se ocupa solamente en el campo médico. Y también pueden ser herramientas para la investigación, pero también normalmente son diagnósticos. Y entonces, y luego de ahí te subes a los terapéuticos, a las cadenas de producción, etcétera, etcétera. Entonces, esta capa realmente, estas tecnologías son lo que alimentan absolutamente todo. Y vimos una oportunidad tremenda ahí. La diferencia entre este tipo de empresa y una de terapéuticos es que en una empresa de terapéuticos, normalmente lo que está haciendo es diseñar un terapéutico y tratar de hacerlo el mejor posible que puedas, porque de ahí es un viaje de 7 a 15 años. Y no tienes dos oportunidades normalmente. Probablemente puedes tener ahora sí que una segunda molécula en caso de que la primera no funcione y si tienes suerte puedes regresarte y tratar la segunda, pero ahí se acaba. No hay startup que pueda hacer más. Las pruebas clínicas, todo ese viaje cuesta más de $1 billón normalmente. Entonces, sí, es tremendo. Y es increíble porque la mayor parte de los terapéuticos no fallan en la fase uno, porque la fase uno normalmente solo es seguridad, que no causen toxicidad. La fase 2 normalmente es actividad, pero los pacientes están seleccionados y normalmente eso causa, digamos, bias estadísticos. Y la fase 3 realmente es donde tienen que escoger pacientes aleatorios y ahí es donde realmente pasan las cosas malas, pero eso no es hasta muchísimos años adelante, toma muchísimo tiempo de correr esos ensayos, esas pruebas. Entonces, lo que nosotros hacemos es al revés. En este caso, se trata de diseñar muchas moléculas, muchos diagnósticos para diferentes indicaciones. Y luego, si te vas para abajo para las herramientas para la investigación, muchísimas herramientas para la investigación distintas para habilitar investigadores a hacer cosas distintas que pueden hacer. Y es súper interesante porque es lo mismo que cuando empezamos a hacer el terapéutico anterior. Cuando le digo a la gente, me dice, pero ¿por qué querrías hacerlo con este diseño de proteínas? ¿Por qué no utilizas anticuerpos? Y eso es lo que la gente utiliza ahora. Y está bien, esa es la tecnología de ahora. Pero lo que estamos haciendo es generar la tecnología del futuro. Y para terminar, pues te digo que además de mi papel como CEO en Monot, ahora la otra cosa que hago es que soy ¿cómo se dice en español? Perdóname. Soy un asesor del Instituto de Proteínas para la traducción de compañías o de tecnologías en compañías. Este, y bueno, es un rol muy chiquito. No paso mucho tiempo en eso, pero me mantengo, digamos, todas las semanas en contacto con el instituto y con David. Asimismo, el egresado de la UNAM nos da detalles sobre cómo se enteró del Premio Nobel para David Baker y sus compañeros y qué opina de este científico y de su trabajo en general. Vamos a escucharlo. Yo siempre he pensado que a David le debieron de verdad el premio Nobel desde hace muchísimo tiempo, porque como te digo, él inventó esto en el 2003, pero obviamente él es un titán, así que lo avanzó hasta el momento que era inevitable que se reconociera, ¿no? La parte de la inteligencia artificial y esta parte que decías acerca de haber podido resolver el problema de plegamiento de proteínas, ¿te acuerdas que te decía esta idea de que creamos este método experimental para poder básicamente probar miles de diseños al mismo tiempo? Bueno, el poder plegar las proteínas con gran certeza en la computadora se convirtió realmente en la herramienta que probablemente no reemplazó eso, pero se convirtió en el filtro.
¿no? Ahora es la cosa que te dice, no, ese diseño ni lo pruebes, no va a funcionar. Entonces, eso fue lo que no lo cambió todo, solo lo aceleró. Las, David ya lo había inventado, los métodos estaban ahí. Y esto te lo digo porque yo, como probablemente muchas otras personas, teníamos la certeza que se lo tenía que dar algún día. La pregunta es cuándo, porque con esas cosas puede ser hoy, o puede ser 20 años después, o a veces hasta les puede fallar. Y por los últimos, hace como 5 años, probablemente dije, probablemente este año se lo vayan a dar, publicamos algún artículo interesante, pero no se lo dieron. Y este año, con todo lo que había pasado con AlphaFold, David publicó tantos artículos, le llamaron el bioquímico más influencial de la centuria. Este, Solo ver su laboratorio, ver la cantidad de cosas que están pasando alrededor de él, etcétera. Y dije, bueno, este es un gran momento si se lo van a dar porque, porque las estrellas están alineadas. Nada más es cuestión de cómo, porque normalmente lo dan por una sola cosa, no por dos cosas. Y esa fue siempre mi pregunta, porque no se lo podían dar por el problema del folding, porque obviamente los de Google lo hicieron primero, pero aunque él estaba también involucrado en el trabajo del folding desde el principio, pero definitivamente el de diseño era suyo. Entonces, en la noche me puse el despertador a las 2:30 de la mañana y dije, bueno, lo voy a ver. Y lo vi en vivo y me dio muchísimo gusto cuando dijeron su nombre. Y ya sabes, lo primero que quería hacer es llamarle, pero yo sabía que había 4.000 personas haciendo lo mismo, así que no lo hice. Fui al siguiente día a festejar con él. Por último, Daniel Silva le deja un mensaje a los jóvenes mexicanos, a los científicos, a los estudiantes y a los que sueñan con ser ellos mismos también parte de estos campos de investigación, y nos dice que no hay mejor momento para entrar en la ciencia que ahora, para hombres y para mujeres. Vamos a escucharlo. Yo creo que una de las cosas más importantes es que para mí siempre ha sido acerca de hacer las cosas que me dan satisfacción en términos de hacer algo que va a ser, tengo potencialmente un beneficio para la humanidad. Ah, no, eso no lo puedo reemplazar con nada. Avanzar el conocimiento científico, ah, y todo lo demás creo que viene con eso. También quiero decir que no creo que haya un momento mejor históricamente, porque si te das cuenta de lo que está pasando con la inteligencia artificial, es que las cosas que eran artesanías, si piensas la historia que te acabo de contar, todo esto que David Baker hacía antes, no es que no se pudiera hacer en otros lados, pero la única razón por qué David Baker era el único que lo podía hacer a la escala que lo hacía es porque era una artesanía y él tenía los artesanos. Pero esta idea de hacer estos programas de inteligencia artificial que son tan precisos y te puedan dar respuestas desde varios lados, de manera que puedes decir, con más seguridad, esta es la respuesta, eso hace solamente más eficiente y más barata la investigación. Entonces, yo diría que una persona en la UNAM o en una universidad de mediano tamaño en México tiene probablemente las mismas oportunidades de hacer investigación relevante el día de hoy que en muchos otros lugares del mundo. Por supuesto que hay excepciones, hay laboratorios muy ricos donde pueden hacer cosas solamente por la cantidad de dinero que tienen, las pueden hacer más rápido, pero solo quiero que pienses esto. Y no es una crítica ni nada, pero David trabajó toda su vida en el problema del plegamiento de proteínas al mismo tiempo que estaba trabajando en el problema de diseño de proteínas. Y los dos componentes que Google utilizó para resolver este problema, la idea del alineamiento de secuencias y la idea de la secuencia primaria de la proteína, él ha estado trabajando con esto para siempre. Y tiene gente que trabaja en Machine Learning y, y tiene los recursos, pero y tiene muchos recursos, pero simplemente no abordó el problema de esa manera. Fíjate lo que pasó. En el momento que Google, que Casp anunció que Google había ganado el Casp por 70% de precisión, ah, David y su grupo se fueron a ver y a leer el comunicado de prensa, no, porque Google se tardó un año en publicar el artículo. El comunicado de prensa y decían, solo explicaban con palabras cómo lo habían hecho. David puso a su grupo a trabajar
y en cuestión de 3 meses ya tenían un programa que lo podía hacer. Entonces, solo quiero decir que a veces no solo es cuestión de tener toda la gente y todo el dinero, sino que es cuestión de tener una mentalidad distinta de cómo enfocarte a resolver los problemas. Entonces, siempre hay caminos abiertos y en México tenemos mucho talento y sí se puede. Con este cierre, dedicado a los científicos, a los estudiantes y a los aspirantes de las ciencias y de la academia mexicanos, cerramos la emisión especial de esta semana aquí en Galileo, el programa 60, desde que iniciamos en Estudio B, y le agradecemos mucho, por supuesto, al doctor Daniel Silva Manzano por estos minutos, por contarnos su experiencia allá en Estados Unidos, y sobre todo a usted, por sintonizar Galileo semana a semana. Recuerde que se estrena un episodio nuevo cada viernes a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y mientras tanto, yo lo invito a que nos deje su like o que nos deje su comentario sobre qué le gustaría ver, qué temas le gustaría ver o qué invitados le gustaría que tuviéramos aquí en Galileo. Y además que se suscriba a Estudio B. Mientras tanto, yo lo dejo. Soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo.